entonces le va a disminuir la rigidez. ¿Sí? Entonces, entre mayor distancia, mayor rigidez. Es directamente proporcional. ¿Sí? Pasamos a la otra característica, que es protección de los tejidos blandos y dar el soporte vertical. El conector mayor, no tengo puntero tristemente, el conector mayor, esta es una parte, este es un borde lateral, pero un conector mayor jamás debe de llegar aquí, miren, lo voy a dibujar. Un conector mayor jamás debe de quedar en esta forma, miren, tiene que quedar aquí al cuello de los dientes, al margen. Esto no está bien. Los bordes de los conectores mayores deben de quedar, espero que se logre ver, arriba, en superior deben de quedar estos bordes de acá para acá 6 milímetros. Esto es en superior. ¿Está claro? Sí o sí tiene que ir ahí cualquier borde de un conector mayor. Si no logramos por cualquier razón tener esos 6 milímetros, hagamos de cuenta que no, o necesitamos una retención extra, entonces el conector mayor no me llegó a estos 6 milímetros, entonces extiendo ese borde hasta acá y lo hago llegar a las piezas, ¿sí? O sea, cubro todo esto y ya sería una placa. O lo tengo 6 milímetros o cubro a la unión del tercio medio con el tercio cervical de las piezas el borde del conector mayor. Pero a medias no. Es como en la vida, todo o nada. ¿Sí? Entonces, en el margen gingival no queda el conector mayor. ¿Queda claro? Doctora, ¿podría repetir que sube al tercio de qué? En la unión del tercio medio, voy a hacer una lista lateral. Lo voy a hacer así. Esto lo voy a ver más adelante. Con febre, no sé de anatomía dental. Entonces, esta es la unión del tercio cervical y el tercio medio, ¿sí? En los tercios. Unión del tercio medio y cervical, hasta aquí tendría a caer el conector mayor. ¿Sí? Es una vista como lateral. Si ustedes hacen un corte sagital, ya puesto el metal en boca con esto, aquí sería. ¿Sí entienden? O visto aquí, ustedes lo quieren ver acá, este borde se extendería hasta aquí. Unión de tercio medio y cervical. Es una aproximación, ¿verdad? ¿Estamos claros ahí? ¿Por qué? No podemos dejar un conector mayor acá porque esta parte es muy vascularizada. Entonces la vamos a lastimar. Por eso necesitamos que esté a 6 milímetros. Si no lo logran por cualquier razón, lo extienden hasta acá. ¿Quedó claro eso? Ahora. Bien. En inferior, se hace en otra clase, pero se las adelanto, deben de lograr 3 milímetros. Esa es la distancia. Se van a tener que memorizar los números. Les guste o no, se van a tener que memorizar los números y ya lo ganaron. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con eso? Ese conector mayor va a dar ese soporte vertical y va a evitar el hundimiento en los tejidos blandos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien. Miren, aquí está esto. Este borde de este conector mayor viene y cruza para arriba. Pero si ustedes se fijan, no es un ángulo agudo. ¿Sí? No es un ángulo agudo. Tiene que ser un ángulo redondeado. ¿Quedó claro? ¿Sí? Jamás vamos a tener bordes
arrugas. Tiene que ser todo redondeado. Esta es una ley. Retención indirecta, lo que yo les decía. Miren ese conector mayor, este es inferior. Como no logré tener la distancia de los 3 milímetros, hay que llegar las piezas. Ahí están en la unión del tercio medio cervical, perdón, tercio medio cervical, queda ese borde superior. ¿Quedó claro? Vamos bien. Bueno, las bases de acrílico. Las bases de acrílico son importantes para nosotros porque esas nos van a ir dictando más o menos qué tipo de conector nos vamos a utilizar, es decir, los espacios libres. Esto va a ser en base a la clasificación de Kennedy, que ya se la saben de cabo a rabo, me imagino yo, ¿verdad? Es súper interesante. Entonces, tienen que tener en cuenta que las bases de acrílico deben de estar bien hechas, bien pulidas, deben de ser superficies redondeadas, cosa que ustedes ya manejan a la perfección de prótesis total, ¿verdad? Entonces, ahí vamos. No vamos a entrar en esos detalles. Y la comodidad del paciente, esto sí es importante. Aquí, los bordes de los conectores mayores, es importante que los ubiquen bien y que sepan dónde van. Ese conector mayor, si ustedes se fijan, miren todas las flechas que ubican. Santo Dios, se vacunaron la verdad. Padre bendito, tomen agua. Entonces, miren, ustedes se fijan en ese borde anterior. Hay un borde anterior y un borde posterior. ¿Sí? ¿Lo ubican? El borde anterior, es que no tengo puntero. El borde anterior está hasta allá. Y el borde posterior es este. ¿Sí? ¿Van ahí? Miren, pues, ahí está la arruga. Eso es importante. Con mucha fe, vamos a imaginarnos la arruga palatina. Entonces, ojo con esto. El borde anterior de un conector mayor y superior no puede quedar sobre la arruga, miren. Sobre la arruga no puede quedar. Eso que dibujé es esto de aquí, pero en un corte sagital. Si ustedes pusieran el paladar y lo cortan, logran ver eso. Esto no está bien, porque es como una montaña la arruga. No puede quedar acá, porque va a lastimar al paciente, no va a tener comodidad. Entonces, ¿cómo debe de quedar? Como sí debe de quedar, es esto. Miren, la arruga, viene el metal, todo esto es metal, y lo cubre por completo. Si ustedes lo ven, va a quedar aquí en medio. Así debe de quedar el borde anterior. ¿Ya me entendieron? ¿O lo repito? Está bien. Hagamos de cuenta que este es el conector mayor. Solo el conector mayor. ¿Sí? La plaquita que está ahí arriba es esta. Estas son las cosas. ¿Sí? Este borde, ¿sí? Me va a quedar en medio de la arruga. O sea, háganme cuenta que aquí hay una arruga adentro. ¿Sí? Entonces, este borde anterior está aquí en medio, miren. Hagan de cuenta que eso está abajo. ¿Ya me entendieron? Pero no vayan a dejar este borde aquí, miren. Aquí no lo dejen, sobre esa arruga. Tienen las manos limpias, esto se les parece sentir, pero este es el asunto. No dejen el borde anterior de un conector mayor superior sobre la arruga palatina. La tienen que dejar entre las arrugas palatinas. Si
¿Sí quedó claro? ¿Vamos bien ahí? Y entonces eso, ¿sí? Esto de que la dejemos entre la norma, la mina o la mina, de que para ella va a depender de las piezas. Va a depender de dónde están ubicadas las piezas, dónde hay partes edéntulas, hay toros, no hay toros, eso lo vamos a ir viendo. Pero la regla es, o usted la deja así, o sea, es este borde anterior entre las nubes, no sobre las nubes. Esa es la regla, a eso se reduce todo. ¿Sí van conmigo? Y eso me va a brindar comodidad. Bueno, estos son los requisitos específicos para un conector mayor, superior. Hoy solo estamos hablando de los conectores mayores superiores. Tenemos que tener siempre, sí o sí, miren, 6 milímetros. ¿Qué dice el borde inferior? Entre la cresta. Y hay algo muy importante. Si lo leyeron, se llama el sellado por alivio positivo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Ahí en esos esqueletos que les di, el superior tiene una línea. Tiene una línea que está en positivo y que cuando ustedes lo miran al paciente, miren esta marca, este alivio deja esta huella en el paciente. Un paciente con prótesis removible que ya ha usado el aparato por años deja esa marca. Claro que ahí está exagerado para que ustedes entiendan, ¿verdad? Pero en el paciente pueden ver algo así sin que el paciente tenga inflamado o esté lastimado. ¿Quedó claro? Debe tener una profundidad de 0.5 y lo más 1 milímetro. ¿Qué va a hacer ese alivio? Es decir, eso entra en contacto con el paladar. Evita que se metan alimentos. Eso va a evitar el empaque de alimentos. Esa es su función. El alivio positivo tiene como función evitar el empaque de alimentos. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bien. Entonces ese es el sellado que nos va a dar. ¿Vamos bien ahí? ¿Sí entendieron? Es decir, toda la vía del conector mayor. Todo. Entonces ahora entramos a los tipos de conectores mayores. Hay por lo menos 6, más o menos. Aquí los vamos a ver. Para palatina posterior. Ya saben, este es el conector mayor, de acá para acá. ¿Sí? Entonces, no es muy utilizado, pero la tienen que saber. ¿Por qué? Es delgado. Si ustedes la miran, crean ustedes que cuenta eso con 8 milímetros. No, eso no cuenta con 8 milímetros. Entonces, me va a dar el problema que se puede torsionar. ¿Sí? Entonces, es delgada, poco soporte, poca rigidez. Me sirve para hacer tal vez una prótesis interina, pero para tales casos, a veces las que son de acrílico se utilizan porque el metal, estas prótesis, aunque ustedes no lo crean, son caras, no son baratas. Entonces, si estamos hablando más o menos de precio, a uno se la dan, cuando uno ya trabaja, ya los que conocen a uno se la dan a uno en 600 más o menos, ¿verdad? Pero con el tiempo ese valor va a incrementar. Entonces, si ustedes venden una de esas, más o menos cada una, se puede dar en 1,200, 1,500, dependiendo si pagan en dólares o que sale su arrendamiento, ¿verdad? Pero esa es otra historia. En fin, no es muy utilizada. Al corte transversal es medio ovalada, no se utiliza mucho, solo en clases 3, ¿verdad? Van a sustituir un par de dientes o alguien que, ¿verdad?, quiera eso, ¿verdad? Pero es muy poco probable que utilicen ese conector mayor. No más allá de las premolares, no en casos distales y en anteriores. Es decir, se va a usar en una prótesis dento-soportada. Ya saben la diferencia entre dento-soportada, muco-soportada, muco-dento-soportada, eso ya está claro, ¿verdad? Si alguien tiene alguna duda. Bien. La placa palatina tiene un mínimo de 8 milímetros, perdón, una distancia mínima de 8 milímetros.
¿Sí? Esa es su mínimo. No puede bajar de ese número, 8 milímetros. Esa tiene ventaja de que es rígida por el grosor que tiene un buen espesor de metal. Si ustedes cortaran con tijera este conector mayor, es de corte laminar, es una lámina. ¿Sí? Eso es importante que se lo sepan. Cuando yo les digo el tipo de corte, apúntenlo, porque eso está en la orden del laboratorio, ya va a ser otra clase, tienen que saber qué tipo de corte tiene cada parte del conector mayor. Esta es un corte laminar al corte transversal. ¿Sí? Distribuye bien las fuerzas, tiene buena adhesión, buena cohesión, nos da cierta retención indirecta por el tamaño que tiene y evita esa rotación. Si tuviera una cobertura excesiva, es decir, que se pasa un poquito más allá, podría causar una hiperplasia, pero eso difícilmente. ¿Por qué? Eso ya es más por cuestiones de higiene cuando hay hiperplasia, ¿verdad? Entonces, alguien que mantiene una buena higiene es difícil que el metal moleste. Mucha gente le va a decir, es que la placa me dio caries. ¿Ustedes creen que el metal da caries? No. Ahora, si no me la quito, si no me cepillo, se acumula y la caries. Entonces, está indicada, se puede utilizar en las clases 2 y 3 de Kennedy. Tenemos la barra palatina antero-posterior o doble. ¿Sí? El mínimo que debe de ser en la barra anterior debe ser por lo menos sí de 8 milímetros en la parte anterior. Al corte transversal es de tipo laminar y la parte posterior al corte transversal es medio ovalada, como si fuera una media luna. ¿Está claro? Entonces, esas dos barras están unidas por un tercer compuesto, que serían las barras longitudinales. Y esas van a unir la parte anterior con el pelo del paladar, bueno, no el pelo tampoco, ¿verdad? Sino la parte posterior. Y esta debe de estar 2 milímetros delante de las foliolas. Eso no está ahí. Las foliolas están por acá. Lo más que puede llegar esto para acá son 2 milímetros. ¿Sí? 2 milímetros es lo que puede llegar. Entonces, esas barras van a estar unidas, esta barra anterior y la posterior unidas por barras longitudinales que caen en el proceso vertical del paladar. ¿Sí? Bien. Tiene también sus desventajas. Poco soporte en el paladar duro, porque si es un poquito más pequeña acá, 5 milímetros, todo lo que fuera muy necesario, dependiendo si hay, por ejemplo, un torus, tendría que ser unos 13 milímetros, pero ya depende del diseño, ¿verdad? Depende de cómo esté configurado el torus. Entonces, este tipo de conector mayor lo van a utilizar si tienen un torus. Miren, ahí está el torus, que esté inoperable, pero raras veces se opera un torus, no es que sea algo muy necesario. Entonces, nos va a dar un buen soporte, pero eso sí tenemos que tener un periodonto fuerte, ¿sí? Un periodonto fuerte. Bien. Tenemos la placa palatina en herradura. Herradura o U, cualquiera de los dos nombres funciona. Si les pongo en U ya saben que es en herradura. ¿Sí? Bien. Yo sé que ahí está, es una clase 1, pero está indicada mayormente para la clase 4. Lo puse porque es tan contradictorio, está en los libros, pero generalmente es para las clases 4. ¿Sí? Generalmente es más para las partes anteriores que se han perdido. Entonces, dado un buen soporte vertical, cierta retención se puede utilizar en torus también. Ojo con eso. Imagínense que tuvieran un torus muy extendido hacia el paladar y no pudieran colocar el conector mayor anterior, que es la doble barra, podrían colocar ese. El problema con ese es que como no tiene una barra posterior que la una, se juega. Y recuérdense
quita las prótesis, tiene arteria, a veces las bota. Parece irrisorio que no existiera eso, pero pasa cuando miran, están torcidas, de una u otra manera están torcidas, ¿verdad? Entonces, no ayuda, esa es la estabilización de arco cruzado. El arco cruzado, eso sí quiero que lo sepan qué es. La estabilización de arco cruzado, nosotros lo vamos a encontrar en los conectores mayores. ¿Sí? Los conectores mayores van a, si ustedes se fijan, atraviesan de acá para acá, de acá para acá, de acá para acá. Entonces, ¿qué hacen? Están uniendo componentes de un lado con los del otro. Y eso va a causar cierta febrización y va a evitar movimientos de rotación. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es la estabilización de arco cruzado? Es aquel fenómeno que se da a través del conector mayor, el cual estabiliza ambas partes de la arcada. ¿Sí quedó claro eso? ¿Sí? ¿No puede repetir? Miren, yo voy a hacer un corte transversal de un conector mayor. Imagínense que esto es un conector mayor. Están viendo de frente, pero está cortado. El corte sagital. Entonces, el conector mayor va a cruzar. Por eso, oigan las palabras. Estabilización, arco. Esto es un arco cruzado. Cruza. Y entonces me estabiliza esta parte y me estabiliza esta parte porque está uniéndolas. ¿Y qué parte es la que está uniendo? ¿Qué parte es la que está logrando esa estabilización? Esto de acá, que es el conector mayor. El conector mayor conecta. Fíjense bien, es tan de sentido común. Conecta las diferentes partes de la prótesis removible de un lado a otro. Fácil. Entonces no tiene que memorizar. ¿Qué es eso? ¿Qué hace? Imagínenselo, miren lo que hace. Conecta las diferentes partes de un lado al otro. Y en ese caso estoy logrando al mismo tiempo una estabilización. ¿Sí? Me estabiliza el arco cruzado. ¿Sí? ¿Fácil? Básico, palabras. ¿Sí? Bien. No hay zancadilla en esto, solo es de pensar que es un conector mayor. Conecta. No es nada del otro mundo. Eso sí lo tienen que saber. ¿Va bien? ¿Sí? Ya casi terminamos, ya casi. Es la misma que la anterior, solo que tiene la banda posterior. Es difícil a veces venir y decir, esta es una nervadura cerrada o es un anteroposterior. Bueno, si hay diferencia. Bueno, para acá, este corte es laminar. La otra es medio ovalada. ¿Recuerdan? ¿Sí? Bien. Entonces, esa es la diferencia. O sea, no es mayor, sinceramente. Entonces, ¿qué hace? Esa, cuando ya es una placa palatina, tenemos muchas piezas perdidas, si ustedes se fijan, ese borde anterior tuvo que llegar hasta el igual de las piezas. ¿Sí? Cubrió la cara al igual de las piezas hasta la unión del tercio medio y cervical. Me atrevería a decir un poco más allá en esa fotografía. Entonces, es muy grande, pero sí se puede utilizar, por ejemplo, para los toros también, ¿sí? Es rígido porque tiene suficiente metal, eso sí tiene, para contar con la rigidez. Entonces, ahí está lo del arco cruzado, ahí no se va a ver, ahí cumple con lo del arco cruzado, porque tiene una vara anterior, una vara posterior y los elementos longitudinales que unen esas varas, ¿sí? Entonces, ese se puede utilizar en una clase 1, una clase 2, con piezas que tengan toros, ¿sí? Son sus principales indicaciones. Es raro que se utilice, es raro.
pero se puede utilizar. Esta es la última, la placa palatina total. Eso es cuando de verdad ya casi no hay piezas y va a ser casi que vamos a cambiar a una prótesis total. ¿Sí? Entonces, obviamente me va a contar con la estabilización de arco cruzado de este conector mayor, porque miren, yo creo que en el aeropuerto se queda un rato parado uno con esa cantidad de metal que hay. Entonces, pero sí, se utiliza raras veces, pero es probable cuando tienen pacientes próximos a una prótesis total y ustedes necesitan que ese paciente se vaya acomodando a ese tipo de prótesis ya completas. ¿Está claro? Bien. Lo que sí produce, si el paciente no está bien orientado por ustedes, le va a dar inflamación, hiperplasia, porque miren la cantidad de metal que hay. Y si el paciente no se lava, no se cepilla, no se hace sus enjuagatorios, es diabético, etcétera, 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 entonces sí puede ir al fracaso. Pero depende mucho también de lo que ustedes puedan indicarle al paciente. Les voy a hacer un repaso rapidito de esto. Miren, pues, vueltas, solo en superior, ya solo en superior los requerimientos. 6 milímetros, el sellado, que ya sabemos para qué sirve, para evitar el empaque de comida. Vuelta otra vez con lo del sellado, perdón, con lo de la arruga palatina. Eso, ¿sí? Eso es muy importante, que quede entre la arruga, no sobre ella. ¿Está claro? Los bordes, si ustedes se fijan o lo logran tocar, todo está redondeado en el metal. Todo debe de ir redondeado. Ángulos rectos, pero redondeados. Aparte son ángulos rectos agudos, eso no. Ángulos rectos redondeados. Pero claro, para la comodidad del paciente. Ahí tenemos el elemento longitudinal que debe de unir tanto la parte interior como la posterior. Esto es el inferior. Esto es un corte transversal. Para que no sea aquí no hacer eso. Corte transversal. El inferior es de media pera. Si ustedes lo miran, es como una pera, ¿sí? Pero ahí este va a ser para otro lado. Ahí tenemos, miren, este es el alivio. Esa línea que está elevada ahí, ese es el alivio positivo. Debe de ir en contacto con el tejido. ¿Quedó claro? Bien. Hasta ahí estamos el día de hoy. El jueves tenemos clase y vamos a ver conectores mayores inferiores. El viernes vamos a ver conectores menores. Lean Stuart y McCracken, me baso un poquito más en Stuart, ¿sí? Y el viernes pues, les aviso para que no vengan con el codo. Al final les voy a hacer un examencito o algo así. Está cortito, nada del otro mundo, para que vayan repasando, ¿sí? Bien, entonces, ¿tienen alguna duda? Ahorita es el momento de preguntar. Si no, pues nos vemos en el gusto de los jueves. Me pasa